Información, Entrevistas. Debate. opinión. Esto es Jóvenes al aire. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Jóvenes al Aire. Mi nombre es Eider y les estaré acompañando el día de hoy. Hablaremos de un tema que crea controversia entre los jóvenes de nuestra sociedad, la influencia del sexo y la sexualidad de los jóvenes y los adolescentes. En nuestra primera sección tendremos una visión panorámica del tema y en nuestra sección Micrófono Enlazado, Ricardo, uno de nuestros locutores, se ha dado a la tarea de entrevistar a varias personas de distintas edades para saber qué tanto saben y de qué manera reaccionan ante el tema. También tendremos una entrevista con Roberto Díaz Valencia, maestro de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, especializado en temas acerca de género y sexualidad. Y ya para finalizar, un debate entre los locutores de nuestro programa. Hemos llegado al momento de parar las orejas. Escucha, infórmate, aprende. Estamos explorando el contexto. Ya vamos a empezar a explorar el contexto del día de hoy, así que quédate con nosotros porque está buenísimo el tema. Se trata de la influencia del sexo y la sexualidad en la juventud y en la adolescencia. Primero, ¿qué les parece si comenzamos definiendo el concepto de sexualidad? Pues fíjense que la sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. También, desde el punto de vista histórico-cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de conductas y de prácticas asociados a la búsqueda del placer sexual que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo en la vida. La sexualidad humana, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se define como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores muy importantes, conductas y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, sin embargo, no todas ellas se evidencian o se expresan siempre. Está interesante el tema, ¿verdad que sí? Tal vez ustedes se estén preguntando cuáles son los factores que influyen en la sexualidad. Bueno, les comento. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, así como también éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. A ver, quiero que pongan mucha atención a lo siguiente. Les voy a mencionar las 4 características de la sexualidad según San Wikipedia, ustedes que utilizan muy frecuentemente el internet. Primero, está el erotismo, que es la capacidad de sentir placer a través de la respuesta sexual, es decir, a través del deseo sexual, la excitación sexual y el orgasmo. Otro punto es la vinculación afectiva. Se refiere a la capacidad de desarrollar y establecer relaciones interpersonales significativas, como cuando nos enamoramos. Mínimo creo que alguna vez hemos sentido cosas en el estómago, ¿o no? ¿A poco estoy mintiendo? Otra de las características es la reproductividad. Eso significa la capacidad de tener hijos y criarlos. Incluye efectivamente los sentimientos de maternidad y paternidad, además de las actitudes favorecedoras del desarrollo y educación de otros seres. Como cuarta y última característica está el sexo genético y físico. Es de suma importancia en la construcción de la identidad, parte de la estructura sexual basado en el sexo, ya que incluye todas las construcciones mentales y conductuales del ser hombre o mujer. Hay que tener en cuenta que es fundamental que sepamos cuáles son nuestras actitudes más personales e íntimas hacia la sexualidad. Actualmente se puede decir que la juventud no se limita a expresar sus ideas y formas de pensar. Hay más libertad y flexibilidad de parte de la sociedad para aceptar las opiniones externas. Entre estos factores se puede citar, por ejemplo,
la pena de decir la verdad, la presión social, la influencia de los padres, el nivel socioeconómico y la experiencia individual vivida por cada sujeto. Otra de las cosas relevantes y que todos debemos saber es que existen derechos sexuales. Algunos de ellos son el derecho a la libertad sexual, a la equidad sexual, al placer sexual, a la educación sexual íntegra, a la atención de la salud sexual, entre otros. En la medida en que estos derechos sean reconocidos, ejercidos y respetados, tendremos sociedades más sanas sexualmente. Es importante notar que la sexualidad se desarrolla y expresa de diferentes maneras a lo largo de la vida, de forma que la sexualidad de un infante no será la misma que la de un adolescente o un adulto. Desde el punto de vista psicológico, la sexualidad es la manera de vivir la propia situación. Es un concepto amplio que abarca todo lo relacionado con la realidad sexual. Cada persona tiene su propio modo de vivir el hecho de ser mujer u hombre, su propia manera de situarse en el mundo, mostrándose tal y como es. Es lamentable que aún en pleno siglo XXI haya mucha gente mal informada sobre este tema, lo que ocasiona que exista una gran cantidad de tabúes, mitos y cometan graves faltas. Por eso, chavos, es importantísimo pensar antes de actuar. Nunca hagan algo sin echarle coco, ¿ok? Y también ser responsable con nuestros actos. Hay que tener bien puestos los pantalones. Creo que ya cumplí con mi cometido. Espero que su mente haya despertado y que ahora tenga más conocimiento sobre este tema. Con eso concluimos la sección de Explorando el Contexto. Aún tenemos más información para ti. No te despegues. Vamos a una brevísima pausa y continuamos con más de Jóvenes al Aire. ¡Vámonos! Escucha, infórmate, aprende. Esto fue Explorando el Contexto. ¿A dónde vas? A una pausa. Continuamos.